39, estamos de regreso aquí en Primera Pauta para tener la entrevista del día. Es con Carlos Gajardo, abogado, ex fiscal. Entiendo que académico de Adolfo Ibáñez o ya no. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola, buenos días. Sí, efectivamente participo en la Universidad Adolfo Ibáñez codirigiendo unos diplomados justamente de compliance y de derecho penal económico. Bueno, queremos hablar sobre todo lo que está ocurriendo en el último tiempo, ¿no? Los casos de corrupción, la penetración a los estamentos públicos, los riesgos que allí se ven, y queremos comenzar con eso. Estos casos de corrupción que estamos conociendo en Carabinero, en el Ejército, posiblemente en Fiscalía, ¿los considera hechos aislados? ¿Son hechos de siempre que ahora estamos viendo o son derechamente cada vez más comunes? Es difícil hacer un análisis o un juicio tan categórico, ¿no? Lo que yo diría que por supuesto son hechos extraordinariamente graves. Ayer escuchaba al ministro de Seguridad, Luis Cortero, señalando que le parecía que eran los hechos más graves que habían ocurrido en el último tiempo vinculados a seguridad pública, ¿no? Por la penetración, yo diría, consistente, ya reiterada en el tiempo, y en muchas ocasiones de equipos completos, ¿no? Tuvimos hace algunas semanas o algo así como un mes la detención de 14 carabineros en Guara, comprometidos con prácticas que permitían, mediante pagos de dinero, el contrabando de productos en la zona norte, y ahora esta detención de 6 suboficiales del ejército comprometidos en traslado de droga, de cocaína, de casi 200 kilos desde el norte hacia Santiago, ¿no? Entonces, claro, ya no estamos hablando de un sujeto, ¿no es cierto?, una manzana podrida, sino que estamos hablando de equipos completos que se están dedicando a esta actividad, y eso efectivamente unido a que en la Fiscalía han existido investigaciones, se ha conocido que se ha desvinculado a 2 fiscales del Ministerio Público, hay otra investigación importante en la Fiscalía de Los Ángeles, también por lo mismo, por la conexión que tendrían fiscales, sobre todo en procesos vinculados al tráfico de droga. Por supuesto que todo eso es una cóctel muy grave y que yo diría que refuerza la idea de que cuando el crimen organizado se instala en un país, una de las primeras cosas que hace es sobornar funcionarios públicos para tener un mejor control. El control territorial no solo se consigue con soldados en las calles, ¿no es cierto?, con armas de fuego, sino que también se consigue con impunidad en los controles fronterizos, en los tribunales, y eso evidentemente con dinero aparentemente acá se está pudiendo conseguir. Sí, buenos días, Carlos Gajardo, ¿cómo le va? Mucho Hola, gusto, Claudia, Claudia ¿cómo está Álamo. usted? Muy bien, muchas gracias. Lo escucho atenta y usted hace finalmente, ¿no es cierto?, como el hilván, el compendio de lo que ha pasado en los últimos meses. Y visto así, como usted lo plantea, ¿no es cierto?, con los carabineros, también, ¿no es cierto?, en la zona norte, los militares, narcos, los fiscales, nos dice, estamos en un punto de no retorno, como dijo Evelyn Matei recientemente, o estamos en un punto donde seguimos hablando como la amenaza del crimen organizado, un poquito naif, medio cándido, y esto ya entró. ¿Usted cree que estamos frente a una situación en la que el crimen organizado ya penetró, ya entró, digamos, a la institucionalidad de nuestro país? A mí no me gustaría hablar de no retorno porque eso sería casi tirar la esponja, ¿no? Decir esta es una pelea que perdimos, yo creo que estamos lejos de eso. Sobre todo además porque pienso que la situación puede ser mucho peor si no hacemos cosas, ¿no? En general el crimen organizado siempre está muy vinculado, y una forma de medirlo es con el número de homicidios que hay en un país, y eso en Chile hemos tenido un aumento en los últimos 10 años relativamente importante, de más de un 50%, pero esto puede seguir creciendo mucho más, ¿no? Si uno se compara con países como México, Venezuela, Colombia, Brasil, las tasas de homicidio pueden ser 5 veces más altas que las que tenemos ahora. Entonces, obviamente, no es que estemos en el peor de los mundos, pero estamos en una situación que esto está creciendo y donde hay que preocuparse. Y yo creo que uno ya no puede hablar de fenómenos episódicos, por eso hacía la referencia al número de sujetos, ¿no? Esto ya no es que el crimen organizado haya podido cooptar a un funcionario, a una persona por aquí, a otra por allá. Tenemos un fenómeno, yo diría, creciente, relevante, no me atrevería a ocupar palabras como masificado, pero sí al que hay que ponerle mucha atención y donde yo creo que hay un llamado de atención muy importante para las instituciones, para la prevención, porque
cuando se producen las detenciones, Claudia, que están muy bien, Sí, ya llegamos al último eslabón del tema, ¿no? Lo exacto. que sería importante es fortalecer los mecanismos de prevención en las instituciones, de selección de personal, de controles internos y también de prevención financiera, ¿no? Y ahí, por supuesto, todo lo que podamos hacer en materia de control de dinero, de seguir el dinero, de flexibilizar el secreto bancario, que desgraciadamente es una discusión que se ha terminado politizando de manera estúpida, a mi juicio, cuando es una herramienta clave, elemental para poder combatir estas materias. Ujú. Claro, ahí conectamos con la información de estos días, ¿no? De cómo se desarticuló el brazo financiero del Tren de Aragua, justamente siguiendo la pista del dinero y la manera en cómo operaban, cómo funcionaban, tenían verdaderamente un diseño estratégico de cómo operar en Chile. Entonces, estas cosas vienen Claro, paseando hace rato, ese es el tema. y es bueno hacer esa comparación también, ¿no? Porque cuando uno ve funcionamiento inadecuado de instituciones y de funcionarios, uno también ve que al lado hay cosas que sí funcionan, ¿no? Entonces, cuando uno quiere tener éxito en una actividad en la vida, tiene que promover las mejores prácticas. Y aquí se está demostrando que se puede. ¿Y cómo se puede? En esta investigación que se llevó además coordinadamente entre distintas fiscalías regionales, las fiscalías del norte, las fiscalías del sur, la policía, en fin, todas las institucionales funcionando, lo que se demuestra es que efectivamente esto que incluso fue motivo de mofa en algún momento, Claudia, ¿no? Hace algunos meses, cuando se discutía el tema del secreto bancario, muchas personas lo tiraban a la risa diciendo, oye, pero qué ingenuo pensar que el crimen organizado, que el narcotráfico se hace mediante transferencias bancarias, ¿no es cierto? Sí, Entonces, para decir que absurdo, o sea, usted no tiene calle, no sabe sí, cómo funciona el mundo real. es verdad. Claro. Bueno, aquí se está demostrando, ¿no? Ya con hechos concretos, la Fiscalía incautó 250 cuentas, de eso estamos hablando, o sea, de esa magnitud. Si es evidente que las cuentas corrientes que los bancos se utilizan para hacer estas operaciones, hay un informe de la UAF, no de ahora, que analiza los últimos 10 años, con las condenas que se han logrado en causas por lavado de dinero y tráfico. Y en más del 50% de esas causas se utilizaron cuentas corrientes, se utilizaron a los bancos para hacer lavado de activos. Entonces, seguir en una discusión en este tema, ¿no es cierto?, como si esto fuera un tema de derecha o izquierda, a mí me parece que es sumamente frívolo y es no dimensionar la relevancia que tiene una cosa muy sencilla, que es flexibilizar. Si el secreto bancario va a seguir existiendo siempre, Sí, lo claro. relevante es flexibilizar las normas para que investigaciones como las que se han conocido en estos días se puedan llevar adelante con mejor éxito. Usted escucha a Carlos Gajardo, abogado, ex fiscal de la Fiscalía Oriente, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, conversando con Primera Pauta sobre los últimos casos de corrupción, penetración en organismos públicos que nos preocupan. A mí, yo la primera pregunta que le hacía, si es que esto era poco, era mucho, era hace tiempo o hace poco, ¿sabe? Apuntaba a la preocupación que generan esto de los controles internos, porque el diario El Rancagüino el 2019 había sacado un artículo con respecto al fiscal que fue suspendido ahora de sus funciones en la región de O'Higgins, 2019. Y luego hubo un reportaje de CIPRE el 2024, donde se detalla todo esto, y el 2025, recién, 6 años después, él es apartado de sus funciones. Entonces, ¿cómo están los controles internos para esto? Quizás allí hay que hacer algo. Digo, si lo miramos en positivo, un control interno en el ejército descubrió estos 6 militares. Un control interno, asuntos internos, Carabineros descubrió los 14 carabineros corruptos. Y la Fiscalía lo hizo 6 años después. Entonces, ¿qué pasa con eso? Con los controles internos ante este tipo de situaciones. Sin duda, Gerardo, que es necesario mejorarlo, ¿ah? Igual hago el punto que el fiscal fue destituido esta semana, pero estaba suspendido ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero por supuesto que es necesario mejorar los controles internos en las respectivas instituciones. En la Fiscalía, las decisiones relevantes que se toman en causas tienen que tener un mayor control, tienen que ser más colegiadas. Acá el punto que se le cuestiona al fiscal que fue destituido en Rancagua es que llegaba a muchas decisiones de término en causas, sobre todo vinculadas a narcotráfico, que uno podía mirar con sospecha y sobre todo con los mismos abogados siempre, ¿no? Ese es básicamente el motivo de la destitución. Sí. Bueno, eso puede mejorarse con controles internos que estén arriba, ¿no es cierto?, de los fiscales cuando toman las decisiones y que puedan ser tomadas de manera colegiada, con mayor control. Recordemos que no es muy distinto esto a la acusación que pesa sobre el ex fiscal Guerra, ¿no?, de haber tomado en causas relevantes, ya no de carácter
de tráfico, sino que de carácter económico, decisiones que no se ajustaban al mérito de los antecedentes y de nuevo sin control, tomándolas él por sí solo. Yo creo que la Fiscalía necesita un mejor sistema de toma de decisiones en causas relevantes que sea colegiado y no unipersonal. Ahí hay un déficit. Sí, Carlos Jato. Específicamente lo llevaría usted a temas que tengan que ver con el narco, es decir, que la Fiscalía, esto es lo que entiendo lo que usted dice, tuviese una fiscalía, una fiscalización mayor respecto, ¿no es cierto?, de aquellos fiscales que están investigando casos de narcotráfico o crimen organizado para evitar esta cooptación que siempre es la amenaza mayor. Yo diría que ahí hay una responsabilidad, por supuesto, de la jefatura, de los fiscales regionales, en tener un mejor control de aquello, pero no lo circunscribiría solo a las causas de narcotráfico, sino que en general yo hablaría de las causas relevantes, ¿no? Esto se puede hacer, ¿no? Yo mucho tiempo atrás trabajé en el Consejo de Defensa del Estado y ahí a las causas importantes se les ponía un apellido, ¿no? Causas de atención preferente o algo así, y esas causas tenían una mejor mirada, un mayor rigor al momento de la toma de decisiones. Eso es algo que se puede hacer, y esto es válido en las distintas instituciones. Yo valoro, por supuesto, y lo destaqué en mis redes sociales, que los procedimientos en el Ejército y en Carabineros hubieran partido al interior de las instituciones. Por supuesto que eso está bien, pero uno esperaría que hubiera antes una barrera para que estos hechos no se produjeran, ¿no? Porque, insisto, Claudia, en estos casos lo grave del Ejército y de Carabineros es el número de funcionarios. Claro. Entonces ya evidentemente hay un tema de cultura institucional que de alguna manera no previene esto, no hace que los funcionarios lo miren con malos ojos, y entonces en una comisaría 14 sujetos, en un escuadrón 6 sujetos, terminan con estas malas prácticas. Eso evidentemente ya no es un tema individual, sino que es una conducta que institucionalmente al menos no se está previniendo de manera adecuada. No, sí, está claro que el nivel de gravedad que tiene sobre todo, ¿no es cierto?, los militares con que no era que ayudaban a entrar la droga. Ellos mismos operaban vendiendo la droga, por lo que sabemos de la investigación. Pero quiero hacer el último punto, Carlos. Claudia, cortito ahí, y este era un peligro que se había advertido, ¿no? Porque yo creo que es adecuado que los militares se hayan involucrado en el control fronterizo. Yo creo que eso es algo que le hace un aporte al país, pero se había advertido que esta situación, por supuesto, tenía un riesgo de corrupción importante. México, porque evidentemente permite estas prácticas. Lo hemos visto en otros países, México, ¿no? México como gran estandarte de aquello. Es el gran ejemplo en eso. Y solo un último punto, Carlos Cajardo, al menos por mi parte, abogado y exfiscal de la Fiscalía Oriente. Usted dice es importante que los fiscales, estamos poniendo el pie ahí, los persecutores, tengan, ¿no es cierto?, algún tipo de fiscalización. Pero también veía esta semana que la Asociación de Fiscales estaba un poco molesto con la decisión del fiscal nacional, ¿no es cierto?, por remover, por ejemplo, el exfiscal de Rancagua, Jorge Mena, y decían que aquí esperaban que se hayan respetado las normas del debido proceso, del derecho a la defensa. ¿Existe ese temor para usted también? Uno entiende, me parece, Claudia, las reacciones que puedan tener corporativamente las instituciones. ¿Usted lo entiende? Y eso, yo no le doy mayor gravedad, ¿no es cierto? Y por supuesto todo esto tiene que hacerse respetando el debido proceso, como ha ocurrido en estos casos. Esto no ha sido un día para otro, se hacen sumarios, ¿no es cierto? La decisión definitiva, esta que se ha tomado, puede ser recurrida ante las Cortes, y por lo tanto está la obligación del debido proceso. Yo no veo un problema en aquello. Acá no se trata de hacer casas de brujas, pero es evidente que ante situaciones de nuevo que se van repitiendo, ¿no es cierto? Tenemos el caso de la ciudad de Rancagua, hay un caso en el sur, me parece que en Magallanes, el caso de la Fiscalía de Los Ángeles. Entonces, de nuevo, esto ya no es algo episódico, es algo que se comienza a reiterar en el tiempo, y eso exige que la institución, además de preocuparse, ¿no es cierto?, de castigar el caso que se descubre, genere mecanismos para evitar que casos como este se repliquen en el futuro. No basta simplemente con la sanción del caso particular, sino que es necesario generar mecanismos para evitar la repetición de casos semejantes en el futuro, y ahí hay mucho que se puede hacer. Carlos, y usted que fue fiscal, ¿dónde nota el cambio? ¿Existe una mayor osadía, por así decirlo, del delincuente a intentar corromper a la autoridad, o existe una mayor fragilidad ética de las personas que están en las instituciones a aceptar eso que le están ofreciendo? Porque no sé, a lo mejor a usted le ofrecieron algo y obviamente dijo que no, pero a lo mejor ahora se atreven más, porque ahora uno tiene la sensación que están causando un mayor efecto. Sí, no, yo en mi época, y probablemente por las labores que yo desempeñaba, afortunadamente nunca nadie se atrevió siquiera a insinuar algo incorrecto, ¿no?
Y yo creo que también en la Fiscalía hay un tema de desgaste institucional. Esta es una institución que partió con gente muy joven. Yo partí en la Fiscalía con 28 años, ¿no? Y en general los fiscales eran muy jóvenes, con mucho ímpetu. Y por supuesto, 20 años después, esas mismas energías no son las de antes. Ahí hay un tema de recursos humanos que excede además este tema, ¿no? Pero sin duda, me parece a mí que la llegada de una criminalidad mucho más organizada iba a traer como consecuencias necesarias que esas organizaciones iban a intentar penetrar las instituciones a cargo del control, de la prevención, de la fiscalización, y eso es algo que estamos viendo. Entonces, no es algo que uno pueda decir, oh, qué sorpresivo, no, esto es el manual de lo que uno sabía que iba a ocurrir y lo estamos viendo ahora entre nuestras narices. Lo importante es reaccionar a aquello con medidas que resulten eficaces para prevenir, detectar y sancionar. Carlos Gajardo, abogado, exfiscal de la Fiscalía Oriente, muchísimas gracias por esta conversación temprana aquí en Primera Pauta. Que tengan buen día y buena semana. Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación, Claudia y Gerardo. Que estén muy bien. Hasta luego.